Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en la sala de docencia e investigación del Hospital Abraham Piñeiro de la ciudad de Junín. Hoy estamos con Sonia Cabral, que nos va a contar los motivos de su libro. Hola Sonia, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Pepo? Bien. Bueno, contanos cómo se llama el libro. El libro se llama Recordando los comienzos, historia de Liga Gran F. Piñeira. Es una pequeña historia. Muy bien. ¿Querés Eh, contarnos los motivos del por qué lo escribiste? sí. Eh, el puntapié inicial lo dio una rotante de Chicago que vino acá a la ciudad de Junín a hacer una rotación al hospital y realmente buscando con qué la íbamos a atender, qué íbamos a hacer, nos encontramos con que no tenía historia el hospital, porque esto se despierta por Pablo Víscaro, que me dice, me imagino que tendrás un libro, alguna cosa que recuerde la historia del hospital. Me quedé mirándolo y digo, bueno, vine, recorrí, no encontré nada. Entonces, tímidamente, inventé una, un libro chiquito, una cosa como una historia del servicio donde ella iba a rotar. Y a partir de ahí nos pusimos la meta de juntar esa historia dentro de un libro para poder encontrar. Empezamos a investigar porque en realidad no había muchas cosas, no había nada acá de los primeros tiempos del hospital, eran muy pocas las cosas que había. Encontré algunos libros con nombre de paciente hasta que después fui recopilando cosas y conseguí mucho más. Historia de personas que estaban vivas todavía de aquellos años y que me podían contar. Fíjate que el hospital cuenta con 90 años. Así que así empezamos escribiendo esta historia, situándonos primero en la situación que tenía la ciudad, en el año en que vivíamos, porque en el año 1930 casi no había antibióticos, no se conocía mucho la anestesia, eran los primeros pasos de la anestesia. Así que bueno, fuimos también leyendo esas cosas como para poner un panorama también dentro del libro y situar a las personas, porque hoy día vos te cuentan algo así y vos no entendés nada, vos decís cómo hacían, pero era así. Entonces, después empezamos a buscar quiénes habían sido los directores desde el primer director. Bueno, gran sorpresa cuando en el ministerio tampoco había, de los primeros años, nada escrito. Así es que, bueno, con los relatos de las personas, con los diarios que podíamos investigar en el diario La Verdad, que nos abrieron las puertas, gracias a un periodista que había ahí que nos permitió la entrada, que nos ayudó a poder entrar y ver esos libros viejos que estaban todos escritos con cosas de la ciudad. Y ahí estaba la inauguración del hospital. Entonces supimos quién era el primer director, que fue un ex intendente, Félix Solana, y partimos desde allí buscando quién era él y así buscando quién era cada uno. También en esos tiempos Hugo de Benedetto, que era el jefe de personal, tenía algunas cosas atesoradas y fue importante cuando me las dio porque pude conocer quién eran los médicos que había en el hospital. Y así ir buscando dentro de las personas, dentro de los relatos, cómo eran esas personas y qué hacían dentro del hospital. Así pude saber que en una época ingresaban al hospital enfermeras que en aquellos tiempos eran la mayoría empíricas. Hoy son todas licenciadas, pero en aquel momento eran empíricas, era gente que tenía mucho amor adentro y daba, ¿no? Porque tenía una necesidad de trabajo y el trabajo también se lo veía de otra manera. Agradecidos con el hospital fueron los que construyeron esta historia. Hermosa historia que tiene el Hospital Abraham Piñeiro y la bendición que tuve de tener esta gente viva que yo conocía. Y la conocía porque soy hija de hospitalarios. Y mi mamá, mi tía, trabajaron en este hospital y yo corrí los pasillos de este hospital siendo chica. Te llevas la historia, lo amás, porque el hospital se ama.
Aquellos médicos que dieron todo por el hospital porque lo amaban. Esas enfermeras lo amaban. Limpiaban los pisos como si fuera, no había mucamo, eran todos mucamos, eran todos enfermeros, eran todos colaboradores. Era algo maravilloso. Así que bueno, con todas esas personas fuimos construyendo y gracias a Dios que las pude ver y me acuerdo de aquellos relatos donde Rocido, que era un cabo enfermero del servicio del centro de profilaxis, ese hombre que había estado primero tal vez como paciente en el hospital y le ofrecieron el trabajo y se quedó, por Ota Manzana, una señora que también había sido paciente del hospital en aquella época cuando la TBC se curaba con bolsas de arena caliente donde estaba la lesión, porque no había antibióticos. Entonces hacían reposo de voz y de cuerpo, o sea que ni hablaban ni se movían. Cuando era muy grave se les daba la comida en la boca. Y le ponían las bolsas de agua caliente donde estaba esa lesión y tomaban sol en las galerías soleadas, que quizás vos las vas a poder ver en la parte de Intendente de la Sota. Hoy está muy viejo eso, pero esas galerías soleadas los sentaban en unas reposeras, en unas sillas de ruedas y los sacaban ahí y ellos tomaban sol ahí. La verdad, cosas hermosas que se llevó en el hospital. Por eso este libro tiene esos relatos, tiene esas cosas lindas que yo las llevo en el alma. Y bueno, no sé si estoy en el tiempo, pero ¿Querés contarnos de dónde salió el nombre? el nombre del hospital, No, el nombre del libro. el nombre del libro, porque como fue mi primer libro, tampoco tenía mucha idea, digamos, de decir o mucho temor, porque a veces, hoy sé que uno escribe lo que lleva adentro y el otro lo ve y lo aprecia o no, pero en aquellos momentos no sé, pero quería recordar esos comienzos del hospital, quería recordar cuando se lo llamaba al doctor y el doctor venía, sea cualquier hora que fuere, y entraba al quirófano y operaba, cuando comían después de unas largas horas de cirugía y el premio que él les daba a las auxiliares que lo ayudaban era decir, bueno chicas, y compraba algo para compartir. A pesar de todo lo que habían pasado, porque vos imaginate, yo me quiero imaginar una operación de aquellos tiempos, con esos aparatos tan, qué sé yo, para mí toscos, hoy que hay otras cosas más modernas, ¿no? Pero eso era súper moderno. Y gente que estudió acá adentro, gente que hizo la primaria, la secundaria. Acá había un anestesista, que yo por ahí me olvido los apellidos, ¿no? Pero este señor vino acá a ayudar a acomodar el hospital y ayudar a ordenar al personal. Y ese hombre aprendió muchas cosas acá, estudió muchas cosas y fue anestesista. Fue con Finoquieto también, ¿no? Pero siempre colaboró con el doctor Pugliese, Domingo, otro director del hospital, en las cirugías. Fue algo impresionante. Yo creo que yo leo y lo que me contaba la hija, que pude hablar con ella. Este señor vino de Mercedes, se casó acá. Dice que en la cocina ellos eran todos italianos, eran así todos. Entonces, en estas tardecitas, que a veces vos encontrás un silencio en el hospital, no hay nadie, ellos se juntaban en la cocina a cenar y compartían con una verdulera, con un acordeón que tenía alguno, recordando su terruño. Imagínate qué cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, tengo muchas cosas para decir, porque las viví algunas. Sumamente recomendable el libro, sin La duda. verdad que sí. Yo lo sentí con el corazón. Así que, bueno. ¿Querés agradecer? Sí, quiero agradecer. Quiero agradecer a la cultura, a la Dirección de Cultura,
que me dio esta oportunidad de, a pesar de ser una reedición, de presentar mi libro en esta feria virtual que va a haber. Y también a Liliana Pedoggi, porque ella y su esposo fueron mis mejores compañeros en ese nacer del libro, ¿no? Ellos fueron la editorial, pero, oh casualidad, también me conocían de cuando, por lo menos Pedoggi, su papá, de cuando era chica. O sea que fue como encontrarme en familia para escribir el libro, para ir a llevarlo a imprimir, ¿no? Para llevarlo a la editorial. Siempre me acompañaron y hoy Liliana está sola, pero también me acompaña un montón, me acompañó en esto. Y bueno, agradecerles a todo ello, al doctor Carabajal, que fue siempre el impulsor de estas cosas. Él siempre tiene proyectos y bueno, gracias que me permitió crecer con este proyecto y poder aprender grandes cosas. Y también a Saponara, que era el que me acompañaba en los relatos, a veces cuando quería acomodar algún relato, ¿no? Saponara, y Luis Pagano, que él ya tenía experiencia, él había escrito libros, y se sentaba al lado mío y decía, esto, nena, es costumbre, es silla, así que hay que hacer el hábito. Y me ayudaba y me hacía, me acompañaba y a veces me daba algunas correcciones. Así que tengo siempre grandes agradecimientos a todas esas personas. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Vamos. Acá un poquito la imagen del libro. Espero que le guste.